Seguimos en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con los valores esenciales de la civilización humana, del buen compartir. Hemos estado conversando en estos días con la doctora Gladys Piñeiro, para mí Jacqueline, no insisto en eso, sobre la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes, que se convierte en violaciones. Y un tema que dejamos en el tapete para conversarlo en la entrega que ahora nos corresponde, está referido a la prescripción de los hechos violentos que implica una violación contra una niña, un niño o una adolescente o un adolescente. Yo le externaba el criterio en la ocasión pasada a Gladys Piñeiro que desde mi perspectiva estos crímenes no debían prescribir, aunque la normativa nuestra establece 10 años, que es la prescripción mayor para este tipo de crímenes o de delitos graves. Porque, y yo decía, una niña, 8, 10 años, que es violada, al cumplir 16 o 18 años, ya iba a prescribir el hecho como tal, el crimen como tal. Cuando ella llega a ser adulta, es cuando puede ejercer por sí misma una acción, encaminar una acción ante la justicia contra la persona que le ha hecho un daño personal, en lo físico y en lo psicológico, en lo emocional. En ese momento la doctora Piñeiro planteaba o enunciaba, comentaba de un caso que ella llevó a la justicia de una joven que todavía ha pasado el tiempo y no ha logrado reponerse y no encuentra cómo hacer familia, porque no encuentra cómo relacionarse con un hombre después de haber sido víctima de una violación años después. A partir de ese criterio yo decía, bueno, pero este tipo de crimen, de delito grave, no debe prescribir. Hay que dejar un recurso abierto para cuando el niño o la niña sea mayor de edad, que pueda incoar una acción ante la justicia en reparación al daño que ha recibido. Y ahí quedamos y requeríamos en aquel momento la opinión de la doctora Piñeiro al respecto. Así que ahí le dejo con la bienvenida al programa, doctora Piñeiro. Muy buenos días, Alfonso. Realmente el análisis que hace me parece bastante interesante, porque la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes es una jurisdicción especial, en donde cuando yo hablaba del caso que traía a colación para sustentar algo que iba a decir, realmente no se había, en ese momento no existía esa jurisdicción como tal, no existía la ley que crea el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, cuando ya existe el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, no modifica los procedimientos de las personas que son juzgadas por el derecho común. Y yo pienso que ese es un aporte importante. Realmente, cuando un niño, niña, adolescente es violentado, es violado a temprana edad, debe de no prescribir ese crimen hasta tanto se le dé la oportunidad de que pueda incoar cuando sea adulto, cuando ya o adulta esa niña o ese niño, que puedan iniciar su propio proceso y poder reivindicar sus derechos frente a la persona que lo ha violentado o que lo ha violado. Yo pienso que es uno de los aportes importantes que no tenemos dentro de nuestro derecho, no tenemos ese recurso. Yo pienso que ese es uno de los elementos que debemos impulsar. Hay que impulsar este tipo de no prescripción de algunos delitos cometidos contra niños, niñas, adolescentes. Más cuando estamos hablando que esto se da en esa edad temprana, pero que se da por alguien que tiene poder sobre esa persona, que tiene, como hemos ido hablando durante todo el desarrollo, esa persona tiene poder sobre ese niño, niña, adolescente. Es una persona que es
¿cómo se dice esto? Es protegida de una forma u otra. Y hablaba de la protección, cómo mueven en la familia a esta persona que en su entorno sí saben que está cometiendo el hecho. Entonces, lejos de actuar en contra de eso que está haciendo, lo que hacen es que lo protegen. Pero también institucionalmente se da una protección, porque hemos visto cómo en las instituciones, a veces cuando surgen que hay profesores que han violentado o han violado a su niño, a los alumnos, regularmente lo que lo cambian es de distrito, o si es un pastor o si es un sacerdote, lo van a cambiar. Entonces vemos que no es nada más en la familia, es todo un proceso cultural que hay, que también las instituciones repiten ese mismo patrón de conducta, porque es un proceso, es algo cultural en los dominicanos y dominicanas. Otro elemento importante que me parece interesante con ese aporte que hace cuando dice de que cuando sean adultos puedan tener el derecho de iniciar proceso, y es que regularmente se ha mitificado toda la figura de un violador como, y en aquellos tiempos, yo me acuerdo en los años 80 se hablaba del hombre del sombrero negro, y no, el violador es una persona común y corriente que está al lado. El violador de un niño, niña, adolescente, por eso se da al interior de la familia. No es un mito, no es el cuco, es una persona que inclusive en término moral y ético, aparentemente es una persona con mucha reputación. Y casi nunca se cree cuando un niño, niña, adolescente dice que está recibiendo violencia o violación. ¿Por qué? Porque las personas ponen en una balanza el niño y esa persona que tiene una reputación aparentemente muy alta. Y casi nunca, uno de los elementos importantes es que la mayoría de personas no cree en el niño, la niña, adolescente, cuando le comunican que están pasando estos casos. ¿Por qué? Porque casi siempre hemos visto que el perpetrador, el agresor, lo vemos como un ser fuera de lo normal y está ahí, aparentemente es una persona normal con una presencia social y familiar alta. Entonces se hace difícil a un niño, niña, adolescente enfrentar a alguien con ese nivel de reputación social. Por lo tanto, si va a iniciar cualquier cosa, lo más indicado es que tenga la posibilidad de hacerlo cuando ya es mucho más adulto, más adulta y puede enfrentar la situación, tener apoyo psicológico, comenzar, porque los niños y niñas más abusados son los más tímidos, los que tienen autoestima baja. Entonces, imagínate sopesar a alguien con una autoestima baja, que es lo que observa mucho el que va a agredir a un niño, niña, adolescente, o el que lo va a violar, con alguien que sabe manipular, que sabe, que tiene también una presencia social. O sea, hay que ver esas dos características de los niños que tienden a ser más víctimas, y ese agresor o agresora que va a ser el perpetrador de un hecho de agresión o violencia. En la semana pasada salió en la prensa nacional de un general, creo que de la Policía Nacional, que violó a una niña. No recuerdo el nombre, no recorté el periódico, pero lo vi y como que me espantó. Esto a propósito que usted señala que casi siempre son personas de una cierta connotación social, sí, y que tienen una cierta autoridad. Eso es un elemento que casi siempre se repite. Tiene autoridad sobre la persona, pero sobre ese niño, niña, adolescente, pero también en términos social puede ser una persona con mucha reputación social y familiar, o con un cargo que le permite manejarse. Y si a alguien adulto o adulta le es difícil enfrentarle, imagínate desde la posición de un niño, niña, adolescente, mucho más difícil. Entonces hay que dejar esa brecha
de que ese niño o niña adolescente que es abusado o es violado cuando es niño o niña, que está en la edad temprana, cuando llega a la edad adulta pueda hacerlo y que tenga todo el respaldo y ayuda para poder lograrlo, porque no necesariamente, y otro de las cosas que apuntábamos es que cuando una mujer que tiene un hijo o hija que es abusada y decide enfrentarlo, encuentra de frente a muchos actores sociales. Entonces vamos a ir viendo que no es fácil enfrentar a una persona con poder, y más si esa persona tiene un cargo, como acabas de decir, Alfonso, de que es un coronel, un policía, que tiene esos rangos, o un pastor, o un sacerdote, o es el papá. Entonces son esos elementos que en este tipo de crimen o de delito va a ser más difícil ir a enfrentarlo. O sea que un niño, niña, adolescente, cuando es violentado, cuando es abusado, cuando es violado, es difícil que pueda enfrentar al agresor, porque hay una relación casi siempre, hay una relación de poder, y esa relación de poder a esa víctima, a esa persona, a ese niño, niña, adolescente, no le va a permitir tan fácil poder expresarse, poder defenderse. Entonces, me parece súper interesante esa observación que en la última intervención tuviste sobre la prescripción. Doctora Piñeiro, en términos legal, ¿quiénes son considerados menores de edad? De acuerdo a la ley 136-03. A estos propósitos, ¿quiénes son considerados menores de edad? Y todo lo que implica esta trama cuando se comete un acto contra una persona en este rango de edad. Sí, realmente desde el año 1994 que se creó el Código de Niños, Niñas, Adolescentes, es menor de edad, que ahí se define como tal, es menor de edad toda persona desde 0 hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, o sea, antes de cumplir los 18 años. Toda persona en ese periodo de existencia, en ese periodo, es menor de edad. Entonces, todo acto de violencia o violación que se cometa contra un niño, niña, adolescente que esté en ese periodo de edad, en ese periodo va a caer dentro de la característica y todas estas definiciones que hemos venido dando en todos estos programas. O sea, tenemos una ley, que es la ley que crea el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que en el año 94 era la 1494 y que luego fue modificada en el año 2003 por la ley 136-03, que modifica el Código de Niño, Niña y Adolescente que se creó en el año 94. Entonces ahí es que se viene a crear en el año 94 esta jurisdicción especial del área de la niñez que ya tenemos en República Dominicana. Podemos decir que ese ha sido un gran paso. Y ha sido un gran paso, ¿sabes por qué? Y también los amigos y amigas que nos escuchan. Porque a partir de esta ley, en el año 94, se asume un poco los principios que tiene que ver con la Convención de los Derechos de la Niñez y el niño, niña, adolescente. Yo digo que fue el gran aporte, que se asume como un sujeto de derecho. Antes del año 94, en República Dominicana, cuando veíamos un niño o niña para aplicar la ley o para ver sus derechos, los veíamos, como yo digo, accesorio al padre o a la madre. O sea, íbamos a ver si el padre o a la madre le convenía tal o cual cosa para poder ver qué es lo que más le conviene al niño o a la niña. Hoy en día, lo que primero hay que ver es el interés superior del niño o de la niña. ¿Qué significa eso? Que vamos a partir de ese niño o de esa niña para tomar una decisión. Si le conviene a él o si le conviene a ella.
no si le conviene al padre o le conviene a la madre, no, es, y una de los elementos que se observaba antes mucho era quién tenía más dinero para sustentar a un niño, vamos a suponer para tomar una decisión. Sin embargo, eso no es lo más importante a partir de la ley. Lo más importante es quién puede darle más amor, más cariño y el tiempo de calidad. Doctora Piñeiro, usted habla de la importancia de esta legislación del año 1994. Toda legislación siempre es importante y viene a responder a una necesidad del momento o de las circunstancias que se están presentando 2 o 3 años atrás de proceso de la legislación. Ahora, ¿qué dicen las estadísticas? Del 94 para acá, ¿qué ha pasado en esta materia? Yo observo como si la tendencia haya sido hacia el alza de las violaciones o de los actos violentos contra niños y niñas en materia de violación. Es decir, como que la ley no ha sido un freno para estas actividades delictivas o afrentosas o falta de civilización. Yo pienso que hay que mirarlo desde varias aristas, desde varios puntos de vista. Yo pienso que al principio, cuando comenzamos a ver a los niños y niñas como sujetos de derecho, muchos delitos que antes se tenían que no eran delitos, comienzan a ser delitos. Entonces, y comienzan a salir. Y claro, vamos a tener que las estadísticas se van a ver más y se van a comenzar a subir. ¿Por qué? Porque no veíamos los abusos a un niño o niño adolescente como abuso, sino lo veíamos como el derecho que tienen los padres o la madre a tomar determinada medida contra un niño o niña adolescente. Por ejemplo, a un niño o niña adolescente se comienza a ver, y esta legislación trae, de que es violencia la forma en que le hablo a mi hijo, en que le hablo a mi hija. Y entonces ahí vamos a ver violencia verbal, la violencia física, la violencia emocional, la violencia patrimonial, inclusive en el patrimonio, que muchas veces vendían todos los padres y les dejaban, aún siendo niños, sin ese derecho a vivir, vamos a suponer, en una casa. Entonces, hay muchos derechos que se comenzaron a ver que antes no se veían. Y es evidente que cuando estamos hablando de que cómo le hablas y cómo crías a tu hijo puede ser parte de la forma violenta que está recibiendo este niño, las estadísticas van a subir. Lo que hemos estado viendo, que aparte de esto, de que suba, es la forma tan... y eso también lo veíamos cuando trabajamos los casos de mujeres violentadas, y es que decimos, antes habían estos casos de violencia, ahora es como la hazaña con que se hace. Yo siento que en la medida en que nos vamos tecnificando, en la medida en que nos vamos poniendo como, nos vamos entrando más en que somos como, estamos más en ciudad, estamos más mecanizados, no sé cómo expresar esa parte, lo que sí es más hazaña en lo que se hace. Hay mucho más hazaña, pero culturalmente a los niños, niñas, adolescentes en los hogares, los golpes, todo iba a estar muy determinado por lo cultural o por el nivel que el padre o la madre entendiese. Eso no se entendía que era violencia. Por ejemplo, una de las formas de criar era que si un niño o una niña le ponía la mano al dinero, y entonces veía que puede ser que esté robando, y puede ser que el niño o la niña lo que tendría era una enfermedad, que es la cleptomanía, y padres le amarraban las manos y lo quemaban, le quemaban las manos. Entonces eso ha bajado mucho, pero en verdad yo pienso que es cultural. Hay muchas cosas, formas de correcciones que son culturales.
Y como he estado hablando de todas estas agresiones y violencia que también están dentro de la forma cultural de la familia y que hay que irla desterrando. Pero antes de la ley que crea el Código de Niño, Niña, Adolescente, todos estos delitos no se veían como delito, se veían como formas de crianza, quizá forma de crianza más cruel, menos cruel, que había un padre que era más, inclusive habían padres que decían, yo lo tuve y yo si quiero lo mato, porque es mío, es mi hijo. Y muchas madres que decían, yo la parí o yo lo parí, y si hay que matarlo yo lo mato, porque para que me salga un ladrón yo lo mato. Entonces, fíjate que había una concepción de que el niño o la niña eran alguien que le pertenecían a los padres. Y sí, hay una pertenencia, pero hay un nivel en donde el niño o la niña es un sujeto, una persona que tú no puedes violar, que tú no puedes transgredir determinada derecho. Y aquí cae muy bien lo que se dice siempre, que lo dice el mexicano Juárez, o que lo dijo, el derecho del padre termina donde comienza el del niño o niña. O sea, cuando tú me das una bofetada delante de todo el mundo, me estás violentando mi derecho. Sin embargo, un padre o una madre salían al público y porque un niño estuviese en la calle, podían entrarle dándole bofetones, galletas, y eso se tiene dentro de la legislación ahora como tratos crueles. Y antes se veía como parte de la educación normal. Ahora tú puedes denunciar a ese padre o esa madre porque haga ese tipo de acciones. Doctora Piñeiro, quiero que hagamos el papel del psicólogo o de la psicóloga en esta parte. Pero previo a eso quiero que veamos un corto que tenemos ahí en estudio. Vamos arriba, señor director, por favor. Aquí les vengo a cantar. Esta es la voz
doctora Piñero, estos niños cantando, con unas letras sumamente interesantes, ¿cómo han desplazado a los niños, o los hemos desplazado, de estar en los parques, en el área verde, y entonces lo tenemos con una tableta, con un celular, y ese contacto de los niños con la naturaleza es sumamente importante en el proceso de educación? Pero bien, yo intentaba dejar una pregunta en el aire o un tema, el papel del psicólogo, de la psicóloga, en un momento en que un niño o una niña, un adolescente, es violentado con la implicación de una violación. No importa que sea intrafamiliar o que sea de un sujeto o un agente externo. La importancia de intervenir ahí del psicólogo, del profesional de la conducta. Y quizá un poco más abarcador la pregunta. En las escuelas debían tener a un profesional de la conducta, a un psicólogo, para monitorear qué está pasando, porque pienso que es muy probable, es muy posible que un niño o una niña dé señales de una situación anormal que esté pasando en su vida, hasta con el semblante, con la atención que tiene el profesor a la clase, cómo puede distraerse. Un profesional de la conducta que de vez en cuando pase por el aula, que observe los niños, los rostros, cómo se comporta, qué atención está fijando, le puede dar señales de que algo en la casa o en el barrio o en la propia escuela no anda bien. Y entonces el profesional de la conducta tiene la manera de comunicarse, de enterarse, de sacar la información al niño o a la niña sobre una situación anormal que puede estar pasando. Sí, realmente cuando se crea el Código de Niños, Niñas, Adolescentes, fíjense que hay una diversidad de delitos que se incorpora, como ya no solamente es el delito físico, es el emocional, el psicológico, verbal, y con ello implica que también van a introducir nuevos profesionales para poder ver los delitos, pero también cómo encauzar cualquier tipo de caso. Por lo tanto, entre el psicólogo, entre el trabajador o trabajadora social, y entra también el educador o educadora. Son los nuevos profesionales que vienen a apoyar todo el proceso dentro de lo que es el abordaje de los casos de niños, niñas y adolescentes. Eso significa que el educador también, o la educadora, cuando tiene un niño o niña, tiene que ir observando cuáles son los indicadores que ese niño o niña le está dando y que puede estarle diciendo. Y yo digo mucho eso. Los niños, niñas, adolescentes, cuando están siendo violentados o violados, se lo dicen a sus mayores, se lo dicen a los educadores. Entonces, los profesores en este código juegan un papel fundamental, porque es el profesional con que el niño o la niña tiene mayor contacto y puede observar, y son esos cambios que se pueden ir dando. Un niño violentado, un niño violado va a darle cambio, va a darle y le va a presentar. Es una cuestión de cómo lo voy a observar, cómo lo voy observando. Y tenemos el trabajador social, que también, frente a esos cambios que el educador puede ver, se lo tiene que transferir puede ser al orientador o psicólogo o psicóloga que tiene que haber en una escuela. Pero ese psicólogo o esa psicóloga, tan pronto ve eso, debería, que no lo hay, trabajadores sociales que entonces visiten las casas y observe el ámbito social en donde se está desenvolviendo y desarrollando ese niño, niña, adolescente. Aunque esa parte no se ha implementado, que es la parte del seguimiento antes, durante y después por un trabajador o trabajadora social, sí nuestra nueva jurisdicción de niños, niñas, adolescentes sí introduce estos nuevos profesionales para poder sustentar inclusive los casos que un juez o una jueza, el fiscal, para poder hacer un dictamen o hacer una sentencia, tiene que ver esos peritajes que deben levantar estos profesionales. Se toma en cuenta el niño o la niña, si está en la escuela,
qué cambio ha visto el educador, cómo era, si era un niño o una niña que llegaba temprano, que hacía su clase, si se distrae, si se queda un poco como en el aire, si comienza a llorar de un momento a otro. Y hay muchos de ellos que cuando ven, por ejemplo, un niño que está siendo violado o violada, cuando ve a alguien que se parece a esa persona, muchos de ellos o a la persona se han hecho pipí, que se orinan ahí del miedo, tiemblan, se quedan. Entonces, todo eso son indicadores que ellos te están diciendo. Te lo están diciendo, no te lo están diciendo con la boca, pero te lo están diciendo con todo eso esa forma de decir tengo miedo, alguien me está violentando, me está violando. Entonces, eso es el profesor o la profesora lo más indicado de que pueden ver todo esto. Por eso es que hay que preparar a los educadores para que puedan ver estas señales que le van a dar los niños y las niñas. Hay que preparar a los padres también, hay que preparar a las madres, hay que preparar a los abuelos, a los tíos. Y digo esto porque los abuelos y los tíos, las abuelas, han estado jugando un papel muy importante en la familia dominicana. En otros países quizá la familia está muy concentrada, muy nucleada en papá, mamá y los hijos, pero aquí los abuelos y las abuelas juegan un papel importante, los tíos, las tías. Entonces, que sepan que cuando ese niño, esa niña le está diciendo que se le está dando este tipo de violencia o violación. Y por eso en los talleres uno trabaja estos indicadores que pueden ir desde una hiperactividad y una necesidad de un niño de sexualidad, de tener sexo. ¿Y sabe por qué hablo de una hipernecesidad? Porque el agresor o agresora, volviendo a las violaciones de niños, niñas, adolescentes, son personas con una demanda muy alta de sexo. Y los niños entonces van a tener una hiperactividad, una hiperdemanda. Y tú vas a encontrar un niño que no es normal, que a los 6, 7, 8 años quiere hacerlo y volverlo a hacer, y a cada rato está en una ansiedad de querer hacer sexo. Y tiene que ver con esa demanda abusiva del agresor o el violador, que es una persona que le demanda cada rato. Y una de las cosas que, y gracias que me trae este medio de comunicación que puedo compartir esto, y una de las cosas que yo digo, cuando hay un niño, niña, adolescente que ha sido violentado y usted lo ve que es una persona con una conducta quizás distinta, rara, para nosotros lo que no hemos sido violentados, no se burle, porque ese niño o esa niña han sido sometidos a lo que posiblemente para la gran mayoría es el abuso más grande que se pueda tener. Oye, es un niño que es como si le hubiesen dado una especie de droga, que va a tener una demanda de sexualidad, de sexo muy fuerte. Y entonces en las comunidades, en los barrios, vamos a ver esa muchachita que tiene una conducta que a muy temprana edad, que a los 13, 14 años, casi todos los muchachitos pueden experimentar con ella. Que entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces son muy discriminadas. Entonces no, esa hiperconducta sexual tiene mucho que ver casi siempre con abuso. Doctora, en el caso de las características, cuando es una violación intrafamiliar, que puede ser por el padre, el tío, el abuelo, un primo, alguien que está muy cercano, o un sujeto extraño que no tiene autoridad sobre el menor o la menor, la característica en ambos casos son coincidentes o hay diferencias marcadas en cuanto a una violación por uno u otro. No, es distinto. Inclusive nosotros hacemos una diferenciación. Cuando digo nosotros, nosotras somos los que trabajamos los casos, hacemos una diferenciación. Cuando es una persona externa
que no tiene ese vínculo y ese contacto permanente con el niño o la niña, casi siempre se da muy violenta. Y es lo que más nosotros vamos a ver en los medios de comunicación, porque va a haber golpe, porque va a haber desgarradura, porque va a haber ruptura de las ropas, y porque en algunos casos terminan matándole. Entonces, fíjense que aquí se da entonces con mucha violencia. Entonces es la gran diferencia de ese niño o esa niña que está siendo abusada al interior de la familia. Ese niño y esa niña que es abusada, entonces no se da con ese nivel de violencia. Es la característica que va a diferenciar este delito cuando se da al interior, o que se da por una persona que, aunque no es de la familia, tiene poder, tiene una presencia y si se quiere, es una persona al que el niño o la niña respeta y hasta quiere, como pueden ser los profesores, como puede ser un sacerdote o puede ser un pastor, entre muchas otras personas que pueden tener ese tipo de poder y de respeto del niño o la niña. Doctora Piñero, el tiempo en televisión pasa muy rápido, se nos agotó el tiempo para esta jornada. Pienso que pudiéramos hacer otra entrega en algún otro momento para completar algunas ideas que nos quedan así un poco, digamos que en carpeta o sobre la mesa. Es un tema interesante que no se agota, porque es un tema educativo y los temas educativos no se agotan. Además hay que insistir en ello, porque esto es fundamental para poder desarrollar una sociedad con mucho más equilibrio, mucho más armónica, mucho más sana, no solo por los niños y las niñas, que puedan crecer en amor, sin estas alteraciones psicológicas, sin estas afectaciones emocionales, sino hasta para los adultos que tengan un comportamiento adecuado. Al fin y al cabo, ambas cosas van a redundar en beneficio de la sociedad. Así que gracias por estar con nosotros y esperamos que mantenga siempre la disposición de compartir su tiempo con nosotros aquí en Voz para el Cambio. Para ustedes muchas bendiciones por estar con nosotros. Esperamos que la entrega de hoy haya sido de su agrado y que hayamos aportado un granito de arena en la necesidad de la educación para transformación, en esa educación para ser libres en este mundo de Dios. Muchas bendiciones.